A una pareja, pues el doble, 12,000 pesos se reciben bimestralmente. O las becas, que todo estudiante tenga una beca si va a educación pública. Entonces esa es nuestra visión y nuestra lucha de toda la vida. Ayer, por ejemplo, que presentamos lo del examen del Comipem, hoy vamos a presentar lo del Bachillerato Nacional con universidades públicas, instituciones de educación pública. Cuando yo tenía 15 años y entré al CCH Sur, la primera movilización en la que participé fue con el movimiento de rechazados, porque yo pude entrar al CCH, pero muchos jóvenes no pudieron entrar y siempre pensé, ¿cómo es posible que haya jóvenes que quieren estudiar la preparatoria y no tengan acceso a la preparatoria? Bueno, ahora pues nuestra visión es que no haya rechazados y que todos tengan, si así lo desean, el acceso a estudiar, y en ese camino vamos. Entonces esa es nuestra visión, esa es una de las esencias de la Cuarta Transformación, y lo que es increíble es que el recurso, ¿de dónde viene? La gran mayoría de ese recurso, de erradicar la corrupción. O sea, ¿por qué antes no había programas de bienestar? ¿En qué se lo gastaban? También sería importante fomentar, en julio hubo récord histórico de afiliados al IMSS, también sería importante tratar de trabajar en reducir la informalidad en el país, que todavía sigue siendo muy amplia. Sí, estoy de acuerdo, pero hay otra informalidad que es esta, por ejemplo, de los repartidores, porque a veces piensa que la informalidad solo está en la persona que dignamente vende en la vía pública. Y digo dignamente porque luego también se estigmatiza mucho. Claro que tiene que haber orden, tiene que haber espacios para caminar, espacios para vender, pues tiene que haber un orden en una ciudad. Pero nadie hablaba de la informalidad de los repartidores de alimentos que no tenían acceso a la seguridad social y en realidad pues son parte de una empresa. Entonces, eso es formalización. El outsourcing, desaparecer el outsourcing es formalización, no nada más la persona que dignamente vende en la vía pública. Ya para terminar, en un tema internacional, en los medios internacionales, también en redes sociales, se está hablando mucho sobre Venezuela estos días, sobre una posible invasión al país. Ayer Díaz-Canel y Gustavo Petro se pronunciaron en contra de esta intervención. ¿Cuál es el posicionamiento de México en medio de esta tensión internacional? Y sobre todo considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, y para ver en qué posición se queda México en este juego geopolítico. Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención. Nosotros estamos en contra de las intervenciones. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Y en redes sociales, estos juegos que se están marcando demasiado, ¿no?, en pro y en contra de los gobiernos, pasa aquí en México, pasa en Venezuela y pasa también en Estados Unidos. ¿Cuál sería el llamado de la presidenta de México para evitar estas confrontaciones? ¿Cómo para evitar confrontaciones? Para evitar esas confrontaciones en las que hay argumentos, mucha desinformación sobre barcos en el Caribe, otros dicen que son petroleros. Bueno, pues tiene que haber la información oficial por parte de los gobiernos, pero las redes sociales pues están hechas para el debate, ¿no? Lo que hay que ver es cuando son bots, son troles, no sé cómo se llaman, son robots pues, que están generando información y que no son personas de verdad que inflan algún posicionamiento, ¿no? Pero el debate es bienvenido, ahora sustentado en información que no sea falsa. Y también nuestra posición, puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano.
Muchas gracias. Y repito, ni siquiera es solo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México porque está en la Constitución. Muchas gracias. A ver aquí. Gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo, que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo. Presidente, en meses pasados se anunció la planta de cogeneración de electricidad que se va a construir en el complejo petroquímico La Cangrejera. Obviamente sabemos que esto va a llevar tiempo, va a llevar años en construirse. Sin embargo, queremos saber su viabilidad real, si se va a cubrir solamente la electricidad del complejo La Cangrejera o de los demás complejos petroquímicos que hay en Coatzacoalcos, y si va a cubrir también la electricidad de pueblos cercanos, porque el de Villa Allende es una localidad que constantemente sufre de problemas de electricidad. Y bueno, hace poco, la semana pasada que se habló, ya no se mencionó nada sobre La Cangrejera, aprovechando que está la secretaria y la directora general de la comisión. Está iniciando la planta de petroquímica, estaba ya desde hace varios años sin operación y la está echando a andar Pemex Transformación, se llama, ¿verdad? Pemex Transformación Industrial, que en realidad ya es parte de un solo consejo, ¿no? Por cierto, estaba hablando y no acaba de decir, CFE ya es solamente una empresa, Eso que es algo extraordinario. Perdón, CFE, sí dije CFE, ¿verdad? CFE ya es una empresa solamente con un solo consejo de administración, que la habían dividido en Pemex Básica, Pemex no sé qué, Pemex Región quién sabe cuándo, CFE, perdón, CFE Región quién sabe qué, CFE, es que a Pemex también lo hicieron. Emilia con Luz Helena han logrado algo extraordinario, que es de nuevo integrar verticalmente a Comisión Federal de Electricidad, manteniendo su transparencia en la administración. Es algo muy bueno para la empresa. Bueno, en el caso de Pemex, perdón, es lo mismo, se está integrando y se están echando a andar las petroquímicas. Tiene que haber una inversión para la petroquímica, porque pues son plantas ya muy antiguas y está contemplado en el plan de Pemex. Ahí está contemplada la cogeneración. ¿Qué quiere decir la cogeneración? Con Jorge Islas estudiamos juntos física. Después él se fue de investigador al Instituto de Energías Renovables y yo me quedé en el Instituto de Ingeniería y colaboramos muchos años juntos como investigadores. Bueno, ¿qué es la cogeneración? La cogeneración es en una planta, una fábrica, requiere electricidad y también requiere calor. Pero muchas de las plantas industriales, como una petroquímica, produce calor, también vapor, y ese vapor se puede desperdiciar o se puede aprovechar. ¿Cómo se puede aprovechar? Generando electricidad. Por eso se llama cogeneración, porque el vapor de una industria se aprovecha para generar electricidad. Y esa idea se ha tenido desde hace muchos años en Pemex. ¿Por qué no se ha hecho? Ahora sí la tiene la planta de cogeneración, la tiene la refinería Olmeca. Rocío Nale le puso mucho énfasis para que tuviera su planta de cogeneración. En otras no se hizo, pues porque se cayeron las refinerías, las dejaron caer. Entonces, si producían poco, pues producían poco vapor y no valía la pena poner una planta de generación eléctrica. Ahora sí, nuestra idea es recuperar la petroquímica y con la recuperación de las refinerías, pues que tengan su propia planta de producción de electricidad. Pero la mayoría sería para la propia planta, para generar la propia planta. Para poder mejorar el abastecimiento de energía eléctrica en todo el país, pues es el Plan Nacional de Energía Eléctrica que tiene CFE y la Secretaría de Energía. Muy bien, muchas gracias. Por otro lado, aprovechando también que están aquí la secretaria, resulta
que Pemex, según los reportes del reporte mensual operativo de Pemex, registró una producción de 1.648.000 barriles diarios de hidrocarburos. Esto representa una caída del 7% en la producción. Dicen que ya se acumularon 19 meses que no crece, que no tenemos niveles de producción que había hace 20 años. No sé, me gustaría su punto de vista, si se tiene pensado recuperar esta producción que tenía la paraestatal. Pemex llegó a tener una producción de 3.4 millones de barriles diarios en la época de Fox. Se hizo a través del peor esquema posible, que fue sobreexplotar Cantarell. Cantarell, el gran yacimiento que le dio tanto a México, en vez de explotarlo racionalmente para que Cantarell durara más, decidieron producir más. También, entre otras cosas, en su acuerdo con Estados Unidos en aquella época, para poder exportar más petróleo. Y lo peor de todo es que un yacimiento petrolero, un pozo petrolero, pues el petróleo sale por presión. ¿Quién le da esa presión para que salga el gas que tiene el propio pozo, digamos? Cuando el gas se va acabando, pues va quedando el petróleo abajo y ya no puede salir, requiere inyectarle más presión. Normalmente lo que se hace es que se inyecta gas natural, o sea, de lo mismo, pues, para que pueda tener. Bueno, se les ocurrió inyectarle nitrógeno, la peor decisión que pudieran haber tomado, porque contaminaron el gas que ya quedaba con nitrógeno. Y ahora pues ha sido muy difícil poder utilizar ese gas.